Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Economía y Negocios y, bueno, la Universidad del Desarrollo, le doy justamente la más cordial de las bienvenidas a nuestro webinar de hoy. Hoy estamos iniciando nuestro tercer ciclo de este exitoso ronda de charlas. Y en el día de hoy tenemos la charla de Liderando la Transformación Cultural, Ecosistemas y Perspectivas. Hoy tenemos a Ángel Morales, y les cuento que Ángel Morales, que nos acompaña, es ingeniero comercial, diplomado y magíster en innovación de la Universidad Católica, experto en innovación, cuenta con vasta experiencia en el área, lo que lo ha llevado al puesto de director ejecutivo en UDD Ventures, tarea que además complementa como docente UDD y tutor en nuestro MBA UDD. Asimismo ha sido consultor en algunas de las más importantes organizaciones del país en la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias Matías. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes este webinar que especialmente diseñé para la UDD. Algunas instrucciones previas. El expositor, yo voy a estar desarrollando esta presentación, dejando las preguntas hacia el final. Lo segundo, obviamente se ruega poner en silencio los micrófonos, las cámaras también apagadas, desactivadas. Y lo tercero, las preguntas, como les decía al principio, van a estar hacia el final y por medio del chat. Y ahí Matías me va a estar ayudando. Así que eso por el momento. Ahora, previo me voy a presentar muy a grosso modo, ya algo contaba Matías. Soy director ejecutivo en UDD Ventures, que es la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Justamente este año cumplimos 10 años de vida. Básicamente lo que hemos hecho estos 10 años ha sido administrar fondos de Corfo, fondos de inversión para emprendedores dinámicos a través de una línea llamada SAF, y que es de Corfo, que permite invertir hasta 60 millones de pesos en emprendimientos digitales. Y por otro lado, además somos patrocinadores de algunas líneas Capitales Semilla, tanto en Concepción como en Santiago. Y ya desde el año pasado, cuando me toca asumir como gerente general, comenzamos a abrir la mirada y empezamos a mirar al mundo corporativo y al mundo pyme para ofrecer servicios de aceleración de negocios, de innovación abierta, de formación, entre otros. Y una temática específica que es súper interesante de mirar, de entender, es la transformación digital. Y en ese marco se ubica este webinar que da paso, da pie, da promoción a el curso que hemos preparado para ustedes de liderando la transformación cultural de la empresa. Algunos números nuestros en UDD Ventures, voy a quedar con solamente un par. El 2017, Corfo nos premia, nos reconoce como la aceleradora, la incubadora con mejor valorización de portafolio. El 2018, una de las mejores 6 incubadoras a nivel de desempeño, y el 2019 como la mejor incubadora de negocios universitaria. Además, por ejemplo, el foco nuestro es venta, y si pueden mirar acá, tenemos ventas acumuladas del año 2019 de 23.000 millones de pesos de un pool de unas 80 y tantas empresas de las cuales tenemos registro. Eso nos destaca finalmente y por eso los resultados que tenemos. Somos una de las incubadoras que más foco tiene puesto en venta y en estrategia de negocio. Como les contaba, nuestros clientes, básicamente hoy día tenemos ya no solo startups emprendedores, sino también pymes pequeñas, medianas, y el mundo corporativo a través de distintos programas de innovación abierta, formación, etcétera. En caso de las pymes, servicios ligados obviamente a aceleración de negocios, digitalización, transformación. Bien, para entrar en materia,
Esta foto es de la revista The Economist, que nos muestra la situación sin precedentes que nos tocó vivir a esta generación, en donde tenemos un mundo totalmente cerrado. Y eso empieza a generar, obviamente, desafíos que no estaban considerados, obviamente, en el roadmap de ninguno de nosotros, te diría. Si bien esta imagen es interesante porque algunos países se suponían estaban mejor preparados que otros. Esta gráfica de Statista nos daba cuenta de que Estados Unidos era de los países mejor preparados para una pandemia. Y ya sabemos lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. Esta imagen es de una plataforma, los invito a recorrerla, lowtoucheconomy.com, y básicamente lo que nos muestra es cómo la llamada nueva normalidad va a tomar al menos 2 años, desde hoy a inicios del 2022. Probablemente vamos a estar en una situación similar, obviamente bajando la intensidad, pensando en que hacia el primer semestre del 2021, en Chile al menos, se logra ya vacunar a la población más crítica, obviamente, para frenar la pandemia. Y hay 4 elementos que son sintomáticos de esto. El distanciamiento social, 1, las precauciones de higiene, las restricciones en viaje y el límite de reuniones o de aforo, como ahora se conoce. Y esto básicamente tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Se está abriendo algunas comunas, algunas regiones en este paso a paso, y ya estamos viendo cómo están existiendo distintos patrones de comportamiento para adaptarnos a esa nueva realidad. Básicamente hoy día no nos queda otra que convivir con el COVID hasta que gran parte de la población se vacune. No hay otra forma. Probablemente nos va a pasar lo que está ocurriendo en Europa. España, entiendo, tenía hasta hace poco 300 focos de rebrote. Y bueno, y tienen que convivir con ello. No queda otra. Para ello, obviamente que vamos a tener que cambiar algunos comportamientos. Estas son algunas imágenes de este mismo informe de lowtoucheconomy.com. China en abril ya estaba entrando en clases, Corea del Sur ya estaban abriendo algunos eventos deportivos, ya sabemos que en Europa también están empezando a jugar ligas de fútbol, los espacios públicos también, como en Chile lo estamos viendo, la demarcación de espacios en plazas, producto de lo que se conoce ya también como la economía 1.5. El distanciamiento que debe existir entre dos personas de 1.5 metros. Y eso obviamente que va a generar un estrés. Escuchaba a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ya está hablando de la posibilidad de cerrar, por ejemplo, Pedro Valdivia, para que los restaurantes puedan poner sus mesas en la calle y aumentar el aforo dentro de lo posible. Muchos de ustedes conocerán la curva S. Básicamente esta curva S se está empinando, se está acelerando. Algunos de ustedes pueden haber visto este meme que anda circulando por ahí en redes sociales de una pregunta: ¿cuál es el factor crítico que impulsa la adopción de transformación digital? ¿El gerente, el CFO, el CFO o el COVID? Muchos estudios ya analizan que los planes de transformación digital al 2025 se aceleraron radicalmente. Y hoy lo que tenemos que todos los planes de transformación digital, en general de las empresas que lo tenían mapeado en su roadmap, se ha adelantado al 2020. Un dato, en Estados Unidos el comercio electrónico está hoy en torno a 30%. En el caso de Chile está en torno al 12%, más o menos.
Se dice que puede bajar un poco cuando volvamos a la nueva normalidad, pero como les dije hace un rato, probablemente no vamos a entrar a una nueva normalidad, vamos a tener que convivir con el COVID. Por lo tanto, si baja, va a bajar marginalmente. Y ya vamos a quedar por sobre, sí o sí, según lo que dicen los expertos, sobre el 10% de comercio online en Chile. Y eso obviamente cambia bastante el panorama de cómo vamos a seguir comprando en el futuro. Interesante también de este informe, los 6 gatilladores que van a cambiar un poco la economía, o la economía del confinamiento, o la economía de bajo contacto, y que ya vemos algunos de esos efectos al día de hoy. Cambios en la industria, modificaciones en la industria, cambios de regulación. Aquí un hecho específico fue el cambio regulatorio en la industria farmacéutica, y hoy día las farmacias pueden vender todo tipo de productos excepto psicotrópicos y sus derivados a través de Internet. Por lo tanto, eso aceleró la adopción de las llamadas farmacias digitales y la venta misma online de las cadenas de farmacia conocidas por todos. Tercero, cambios en el comportamiento del consumidor. Cuarto, cambios sociales, cambios sociodemográficos, nuevas normas, nuevos valores. Probablemente cuando volvamos a salir del confinamiento, vamos a querer conectarnos con los otros, probablemente nos vuelva más humanos y sociales de lo que éramos hasta hace un tiempo en que éramos muy individualistas. Quinto, nueva tecnología. Ya estamos adoptando nueva tecnología producto de la transformación que les contaba recién, y acceso a nuevos recursos. Estos 6 gatilladores probablemente, según este informe, van a generar oportunidades de negocio bastante interesantes. Por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte en que de alta expectativa en el impacto en la economía de bajo contacto, tenemos, por ejemplo, algo que ya vemos acá en Chile, los dark stores. Hay algunas empresas, por ejemplo, Pedidos Ya, que tienen sus propios dark stores, es decir, supermercados que están cerrados para consumo directo, para cliente final, y solamente operan como bodega para el picking de los productos que son comprados vía online. Probablemente vamos a tener algunas bodegas que van a estar automatizadas, lo que vemos comúnmente en Amazon, de robots que se van desplazando por las bodegas, moviendo los productos que se almacenan. Probablemente va a haber más de eso, dado la fuerza que viene trayendo la economía digital. Servicios de wellness. Leía por ahí que hay un amplio porcentaje de la población que hoy día está sufriendo cuadros de estrés por estar teletrabajando, y va a requerir, o ya está requiriendo, algún apoyo para evitar lo que los norteamericanos, los anglosajones llaman burnout, el finalmente quemarse por estar trabajando sin una válvula de escape para poder salir un poco de esta lógica en donde tu casa es tu oficina. Y eso obviamente que va a generar cuadros de estrés importantes en la población. También hay obviamente telemedicina y obviamente e-commerce muy, muy fuerte, modelamiento de datos, herramientas B2B para vender de manera digital, de empresa a empresa. Antes, por ejemplo, una venta online B2B de una empresa que le vende a empresa era súper complejo pensarlo en Chile, porque en Chile todavía necesitamos vernos las caras para poder hacer negocios. Mucho de lo que está pasando hoy día está empujando esa barrera, generando espacios de aprendizaje respecto de que sí se puede vender online, B2B, dada la pandemia, obviamente. Bueno, finalmente, muchos cambios van a seguir dándose producto de la contingencia, y para hacer frente a estos nuevos desafíos, obviamente que se requiere transformación cultural.
si hay alguno de ustedes que ha leído, ha estudiado el tema de transformación digital, sabrá que el punto a pie inicial y estructural de un proceso de transformación digital es justamente el de transformación cultural. Va de la mano un proceso de transformación digital junto a la transformación cultural, porque finalmente no sacas nada con poner tecnología en esa empresa si esos colaboradores de esa empresa no tienen también una adopción en los cambios de operar, en la manera de gestionar equipo, en la manera de conectarse con el cliente, en la manera de construir nuevas soluciones, etc. Pues bien, ¿qué es la cultura? Básicamente, en esta pirámide de William Ouchi, teoría Z, nos dice que se basa en valores y creencias, en lo que creemos, en la educación que tuvimos, en lo que es correcto, aversión al riesgo, al cambio. Está compuesto por sentimientos, emociones, motivación, expectativas, la niñez, familia, padres, religión, presión social incluso, etc. Luego vienen modelos mentales, cómo racionalizamos el mundo, estructuras cognitivas, cómo nos enseñaron a entender el mundo, y comportamiento y artefactos, solo que vemos. Algunos dicen por ahí que entiendo cultura como un tesoro que es parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra percepción de nosotros mismos. La cultura es algo que une a la gente. La cultura es simplemente una forma compartida de hacer algo con pasión. La cultura es el sistema inmune de la organización. Esto es potentísimo. Para mí es lo que dice Michael Watkins, es power, porque finalmente, si la cultura es el sistema inmune de una organización y el entorno de la organización está cambiando radicalmente, como hoy le está ocurriendo a muchas empresas en Chile, la cultura va a estar en contra de esos anticuerpos que provocan el cambio y no va a querer cambiar. Se va a demorar en adaptarse. Va a chocar contra los cambios que están ocurriendo en el ecosistema. Y probablemente se va a producir una pugna y obviamente que eso da muerte a organizaciones que no logran adaptarse a al contexto de cambio que ocurre en un sistema. Por tanto, este sistema inmune probablemente va a tener que sufrir un proceso de transformación para lograr sobrevivir a un cambio que, según los expertos, no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, que es lo que estamos viviendo hoy día por el COVID. Hay un ámbito de estudios que es súper interesante, que es de sistemas complejos, que tiene algunos elementos de interés para revisar, como teoría de juegos, comportamiento colectivo, redes, evolución, adaptación, patrones, teoría de sistemas, dinámicas no lineales. Y esto también se ve al interior de las organizaciones, de las que probablemente ustedes son parte hoy. Y hay un concepto que es súper potente, que es el de redes débiles, weak ties. En general en las redes hay un nodo central que concentra las conexiones, pero a su alrededor se producen conexiones de redes débiles, redes entre personas que no tienen un vínculo fuerte, pero del cual se generan conexiones improbables que pueden derivar en alguna iniciativa de valor en el largo plazo. Finalmente, la transformación cultural también pasa por esto, pasa por las redes débiles de valor que se generan dentro de las organizaciones y que posibilitan ese cambio. Entonces, por un lado tenemos las redes débiles, lo que probablemente ocurra cuando ustedes conocen a alguien por LinkedIn, o en el café, cuando se toman un café en su empresa, o salen a almorzar y probablemente se conectaron, se conocieron con una persona de su misma organización que no conocían,
y que tal vez tengan mucho que hacer en conjunto para construir iniciativas dentro de esa empresa, versus las relaciones fuertes que son las relaciones entre familiares, de jefaturas directas, entre otros, donde está muy normado lo que debe ocurrir en esa relación. ¿Qué es un ecosistema? Ya entramos entonces en, bueno, estas redes débiles operan en un contexto, operan en un sistema, operan en un ecosistema en este caso. Y un ecosistema se define por el nivel de interrelación e interdependencia dinámica de sus integrantes, es decir, la calidad de interacción entre las personas. Es clave. Estaba leyendo justamente un libro de Albert Barabasi, que se llama La Fórmula, y que habla de que la calidad de la interacción entre las personas de una misma organización proyecta la generación de valor en el futuro. Si esa relación de dos personas de una misma organización es de baja calidad, no hay posibilidad alguna de crear valor en el largo plazo, de transformar la cultura de esa empresa. Por lo tanto, si queremos hacer transformación cultural, hay que partir de la base de revisar, diagnosticar la calidad de la interacción entre las personas propias de esa organización. Es decir, ese ecosistema. Y esto no se puede planificar top-down. No es que el gerente baje con un mandato y diga qué es lo que se va a hacer en torno a la gestión de la cultura de esa empresa. No funciona así, según todos los estudios que en general existen al respecto. La sostenibilidad de un ecosistema en el tiempo viene dado por los niveles de confianza. En Chile, el nivel de confianza en relación a la OCDE es que estamos en los últimos lugares en niveles de confianza, entre personas y entre instituciones. Si no tienes confianza en un ecosistema, en un sistema, ¿qué capacidad tienes de transformarlo y de generar cambio de valor? Poco. Un ecosistema vibrante es aquel en donde prevalece el capital social avanzado. Cuando hablamos que una pyme en Chile, según los estudios recientes, tiene poco nivel de transformación digital, poco nivel de adaptación a la digitalización, ¿a qué se debe? ¿A la falta de tecnología? No, la tecnología existe y es barata. Por lo tanto, el problema de la transformación digital no es el costo de la adopción tecnológica, es el costo de la adopción cultural de esas personas. Por lo tanto, necesitamos formar capital humano avanzado para poder subirnos al carro de la transformación digital. De lo contrario, nos vamos a llenar de tecnología que van a terminar, por así decirlo, en un cajón, sin uso y con costos obviamente altísimos. Un ecosistema vibrante, como el que uno puede tener en Tel Aviv, en Israel, en Berlín, en Alemania, Silicon Valley, en Estados Unidos, son vibrantes y potentes porque prevalece el capital social avanzado, que les comenté. Existe diversidad, hay inclusión, hay interdependencia dinámica, alto nivel y alta calidad de interacción entre esas personas, reciprocidad indirecta, hago cosas sin esperar nada a cambio, relaciones no transaccionales. No hay una venta directa constantemente. Se hacen cosas solamente por el interés de conocer, de aprender, de conectar con otras personas. Que son justamente, a mi juicio, los elementos que nos hacen ser todavía un país bastante plano a nivel de creatividad, de desarrollo, de innovación. Nos faltan justamente más de estas cosas. Y en las organizaciones, misma situación. En ecosistemas fuertes existe un alto grado de colaboración entre los pares, amplias redes débiles y disposición de abrir redes en beneficio de la comunidad, de la organización. Hay un libro que les voy a comentar que se llama The Rainforest, de Horowitz y Wang, que habla de ecosistemas y del concepto de software social. Es decir, todo lo que ocurre dentro de la oficina, dentro de una empresa, dentro de una organización. Y el software social, entonces, de un ecosistema, posibilita una interacción humana de calidad, que es lo que justamente les hablaba. O sea, si queremos transformación cultural y una empresa que genera valor en el tiempo, debemos poner el ojo en la calidad de la interacción entre esas dos personas.
y el resto de la malla o de red de esa organización. Es decir, las redes débiles, abiertas, heterogéneas y dinámicas. Cuando uno tiene en su cabeza que tomarse el cafecito en la oficina es perder el tiempo, y puede que alguno de ustedes no lo haga o no lo ha hecho y lo ve justamente como una pérdida de tiempo, es justamente lo que ocurre. Es la interacción de personas que no trabajan comúnmente juntas, y para eso empresas en Europa, en Estados Unidos, abren espacios, cafeterías, etcétera, donde no se juntan las dos personas que trabajan en el mismo equipo solamente, sino también personas de distintas áreas de esa empresa donde se pueden cruzar conexiones para, por ejemplo, mejoras continuas, posibilitar el desarrollo de nuevos proyectos, posibilitar la prospección de nuevos negocios. Eso ocurre solo cuando hay mezcla, relaciones dinámicas. Un software social está desarrollado por la confianza entre sus pares, que es lo clave. Relaciones no transaccionales, reciprocidad indirecta. Esto está súper estudiado en este libro que les comenté. El capital social avanzado propio de un ecosistema desarrollado busca aprendizaje validado. Y ahí viene un poco la transformación cultural. Hay un concepto súper interesante que es el de business experimentation, que es experimentación de negocios dentro de la empresa. Es ocupar las metodologías Lean o Agile u otras para el desarrollo dinámico de proyectos, de iniciativas dentro de la empresa. Y a eso se le llama aprendizaje validado, lograr aprendizaje validado para luego construir soluciones o mejoras. Y ese aprendizaje validado tiene además que ir de la mano de la autoeficacia de los equipos, que los equipos sepan lo poderosos y fuertes que son, perseverancia, flotabilidad y propósito. Se dice que uno, cuando es adolescente, y esto también puede ser símil para una organización, cuando somos adolescentes tenemos intereses. Cuando somos niños tenemos intereses. Cuando somos adolescentes tenemos pasión, nos apasionan las cosas. Y cuando somos adultos tenemos propósito. Y eso es lo que le falta a muchas de las organizaciones que tenemos hoy día en Chile. El 60% de la gente que trabaja, de la fuerza laboral en Chile, trabaja, según las encuestas, por dinero. No hay un propósito. Y cuando no tienes un propósito, todo lo que acabo de decir, la verdad es que se va al tacho de la basura. Conectémonos con la historia. La llamada época de las flores, en los 60, los 50, 60, 70, fusionó las artes liberales con la tecnología. Y eso posibilitó el surgimiento de alguna documentación, de algunos artefactos, como The Whole Earth Catalog, básicamente un compendio de tecnología y arte mezclada, espacios de trabajo informales, como el Homebrew Computer Club. Imagínense el Homebrew Computer Club. Era una especie de grupo de amigos, de inventores locos, que se juntaban a mostrarse sus proyectos, ideas. A nadie le importaba si le iban a copiar. A nadie le importaba nada, si que estaba patentado o no. Era solamente el interés, la pasión de mostrar en qué proyecto estabas trabajando. Imagínate si en tu empresa tú tuvieras una cosa como esta, en donde se juntan los viernes con un par de cervezas, probablemente, a mostrarse los proyectos que de dentro de la empresa tienen en una carpeta encerrada en un cajón y que les gustaría impulsar dentro de esa empresa. En vez del clásico buzón de idea, una página web donde tú metes tu idea de innovación y al final no pasa nada y se transforma en un cementerio. Y este tipo de cosas son culturalmente transformadoras, pero yo lo he visto re poco. En muy pocas empresas este tipo de cosas. Como contábamos al principio, me ha tocado, he tenido la fortuna de ser consultor en algunas empresas, consultor de innovación en algunas empresas. Y este tipo de cosas no ocurren porque va en contra de los parámetros culturales nuestros. Desconfiado, nos gusta el ostracismo, nos gustan los silos, nos gusta la distancia, no nos mezclamos tanto. Y ese personaje que está ahí arriba, en la flecha roja, ya podrán saber quién es. Steve Jobs participaba de estos grupos. Y ahí nació un poco también, junto con su socio Wozniak, Apple.
Los ecosistemas, entendido como este bosque lluvioso, que es este libro, viene de este libro que les comenté, de Rainforest, de Horowitz y Wang, nos muestran que los ecosistemas tienen dos ámbitos de acción. El hardware, personas, edificios, recursos físicos, dinero, técnicos, políticas, etc. Y un software. El software está compuesto por reglas de interpretación, motivos extrarracionales, confianza, reglas del ecosistema y diversidad. ¿Para qué sirve un ecosistema? ¿Y por qué es potente entender a tu empresa como un ecosistema en sí mismo? Un ecosistema más desarrollado es también resiliente y antifrágil. Es resistente a las crisis. Y hay interdependencia. El éxito de uno es el éxito de toda la organización. Y para eso se necesita propósito, que es lo que les decía hace un rato. Inversión histórica en I+D. Fuerte inversión en defensa, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Israel, posibilitaron el surgimiento de tecnología. La tecnología que está dentro del iPhone proviene de desarrollo militar estadounidense. Hay un libro muy interesante de una economista que está de moda, italiana, ítalo-norteamericana, que se llama Mariana Mazzucato, que nos indica, nos muestra cómo la inversión de Estados Unidos en desarrollo, en I+D, posibilita el desarrollo o el empujar la barrera de lo posible a nivel tecnológico en Estados Unidos. NASA pone un contrato de $1.000 millones en SpaceX, el de Elon Musk, para poner un cohete en Marte. Mismo caso, Israel. Israel tiene la tasa per cápita más alta del mundo de startups. Y además nos muestra cómo un país pequeño, sitiado por guerra constante, es capaz de desarrollar tecnología de borde. Muchas de las empresas que conocemos hoy día, Google, Facebook, empresas tecnológicas, tienen una oficina en Tel Aviv o en alguna otra ciudad de Israel. Hay un libro súper interesante, Startup Nation, que cuenta la historia de Israel como una cuna de startups. Y hay otro libro que también recomendado, que se llama Chutzpah, que justamente toca el concepto cultural que les he comentado recién. Los israelitas tienen esta lógica horizontal. Un soldado raso le puede hablar cara a cara a un general militar israelí. Eso en Chile, años luz. Social structuring. Social structuring, lo que pasa dentro de las empresas también es interesante, en donde se pueden mezclar áreas, porque personas, artistas, músicos, clase creativa, son el bálsamo de relaciones que crean valor. Por eso está tan de moda hoy día la economía creativa, y también como empresas de tecnología se pueden vincular con este tipo de personas y empresas. Basado, como les decía, en relaciones sociales, no monetarias, no transaccionales. Eso es clave. En Chile todavía estamos acostumbrados al, como coloquialmente se conoce, CBA. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué me toca? ¿Qué hay para mí? Versus generar valor solamente por el interés de la comunidad. Y eso que crea comunidad de emprendedores. Independiente de que tú trabajes en una empresa, existe el concepto de intraemprendedores, personas que impulsan proyectos de innovación o nuevos negocios dentro de su empresa, aun cuando su cargo no lo diga. Pero claro, me van a decir, Ángel, pero a mí me pagan por vender, a mí me pagan por hacer las nóminas de recursos humanos. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Es justamente ese cambio cultural del business experimentation, de cómo los negocios hacen experimentos, independiente si aparece en tu descripción de cargo o no. Dar la milla extra, ponerle hambre, ambición al trabajo, es responsabilidad de cada uno, y eso es lo que posibilita también que la transformación cultural germine en una empresa o en un país. Daniel Eisenberg también es un estudioso de temas de ecosistemas, y aquí están los 5 principios de Eisenberg respecto de ecosistemas. Foco en un espacio territorial o un espacio organizacional, un departamento, una gerencia, un área, para generar este concepto de orgullo regional o orgullo de pertenecer
a un área o a una empresa. Foco en Scale Up, cómo escalamos lo que estamos haciendo. Tercero, foco en convencer a los líderes para generar un cambio transformacional, cultural en una empresa. 4, métricas. Lo que no se mide no existe. Quinto, convencer y buscar quick wins. Éxitos de corto plazo que nos permitan validarnos y avanzar. La sociabilidad espontánea es crítica para la vida económica, porque prácticamente toda la actividad se lleva a cabo por grupos en lugar de individuos. Es clave. Los ecosistemas para nuevas especies tienen que ver con temperatura, humedad, precipitación, luz, nutrientes, etc. Los ecosistemas para una startup, para un emprendimiento, para un proyecto, tienen que ver con capital, emprendedores, leyes, normas, ideas, invención, mercados. Para desarrollar la innovación necesitamos más que simples programas de emprendimiento. Si ustedes están en una empresa y en su empresa están corriendo un programa de innovación, déjenme decirle que va a pasar poco y nada si es que la innovación no es parte transversal de cualquier área, desde finanzas hasta recursos humanos y pasando por gerencia general. No hace sentido en el largo plazo tener gerencia de innovación. WOM, Chile, la Telefónica, WOM, la Telco, WOM no tiene gerencia de innovación en Chile. Me tocó hablar con la gerenta comercial de WOM y no tienen gerencia de innovación. Y son de las empresas más innovadoras en Chile y que más crecimiento en ventas ha tenido en esa industria. Porque cada una de las personas que se contrata tiene este perfil, tiene este ADN. Debemos construir tribus de confianza que practiquen una cultura basada en la diversidad, reduciendo barreras sociales, las motivaciones, las normas que promueven la colaboración y la experimentación rápida. Business experimentation. Reglas de rainforest o de ecosistema. Rompan reglas dentro de la organización para hacer que hay que romper huevos, como coloquialmente se dice. Abran puertas y escuchen, confíen y sean confiables. Experimenten e iteren con otros. Idealmente con los que no trabajen en esa misma empresa. Busquen la justicia y no la ventaja, clave. Fallen, erren, persistan. Todo esto se paga hacia adelante, o como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. En el curso que espero a tomar, vamos a estar trabajando el Canvas del Rainforest, que nos habla de algunos cuadros como leaders, stakeholders, frameworks, role models, engagement, actividades, recursos, infraestructura, cultura. Y de esta manera ustedes van a poder mapear el nivel de ecosistema que tienen dentro de su empresa y por lo tanto, a partir de ello, posibilitar un plan de cambio. ¿Cómo se miden los ecosistemas? Bueno, esto es para el mundo, por ejemplo, un caso para el mundo de las incubadoras a la cual pertenezco yo como UDD Ventures, y ahí nos miden, o el ecosistema se mide a través de la cultura, el financiamiento puesto, casos de éxito, etc. Y las acciones por resultados, inversiones en startups, empresas dinámicas, valorización del portafolio, así nos miden. Entonces, es importante también que ustedes puedan medir el ecosistema dentro de sus organizaciones para poder posibilitar cambios y medir los resultados de esos cambios. ¿Por qué medir? Porque la métrica tiene valor para dar sensación de movimiento y expresar el cambio, ser una herramienta para el aprendizaje y permitir conjugar todas las partes de un sistema complejo. La transformación digital es sobre todas las cosas una transformación cultural. La transformación digital es un proceso de cambio sustancial en la propuesta de valor, las competencias, la innovación, la gestión de datos de manera tal que permitan a la empresa entregar el máximo de valor posible al cliente. Y existen capas, la digitalización y transformación digital. Este es un libro bastante interesante, uno de las claves para entender transformación digital. The Digital Transformation Playbook de David Rogers. También lo vamos a estar viendo algunos casos en este curso. Básicamente, la transformación digital, David Rogers la entiende en estos 5 ámbitos para pasar de lo análogo a lo digital.
cuando una empresa de ladrillos y cemento, brick and mortars, como le llaman los anglosajones, pasa de ese estado al mundo digital, lo hace a través de estos 5 ámbitos. En clientes, lo que se busca es aprovechar las redes de clientes. En competencia, van más allá de los productos y construyen plataformas sobre las cuales se desarrollan nuevos productos, como Google, por ejemplo, que se montan desarrolladores para crear aplicaciones que venden luego en el canal online de Google para descargar aplicaciones. Datos convierten datos en activos que crean valor. Toma decisiones en base a datos. Data Driven Management. Innovación, esto que les contaba, Business Experimentation, innovar con experimentos. Y la propuesta de valor, las empresas logran adaptar su propuesta de valor, como lo están haciendo forzosamente muchos restaurantes, cafeterías, peluquerías. Toda la industria del turismo se está viendo fuertemente impactada por la transformación que estamos viendo producto del COVID. Una hoja de ruta para la cultura organizacional. Voy a ver solamente algunos puntos, esto también es parte del curso. Definir la estrategia de la cultura, probablemente hacer un diagnóstico, definir los conceptos y priorización, un storytelling, pilares, valores, modelo de líder, reconocimiento, realizar algunas actividades, workshops, redefinir quiénes van a ser los impulsores de este viaje de transformación cultural, las métricas, definir el plan de comunicación, lo que no se comunica no existe, igual que lo que no se mide, lo que no se mide no existe, también hay que comunicarlo, lo que se está haciendo. Incluir capacitaciones, comunicar a la organización, definir la política de comunicación para el comité a cargo, planificar y calendarizar la comunicación, los quick wins, estos triunfos cortos, rápidos, involucrar a los líderes, es clave que la gerencia esté involucrada, de lo contrario no pasa nada. Se debe comunicar periódicamente a la comunidad de líderes de la organización sobre el plan de trabajo, conceptos, acciones y avances independientemente del área donde se vayan produciendo. Existen 7 elementos que la literatura toma como característicos de un proceso de cultura organizacional o de construcción y transformación de una cultura organizacional. El comportamiento innovador, uso de datos, creación de equipos colaborativos, cultura abierta, mentalidad digital, gran agilidad y flexibilidad en toma de decisiones, posicionar al cliente en el centro. Yo trabajo con emprendedores tecnológicos y déjenme decirles que en general el emprendedor chileno es producto céntrico. Y esto no es algo que yo diga, sino que es algo que hemos constatado y ustedes pueden corroborar. Somos producto céntricos, no somos clientes céntricos, como lo son los mexicanos, por ejemplo, como son los argentinos, los brasileños. En eso justamente deriva en parte también esto de la transformación cultural. La cultura organizacional contempla que el cambio debe hacerse por muchos lados. No puede ser, como les decía, top-down, desde el gerente hacia abajo. Acá hay un marco que también lo vamos a estar estudiando, de Jason Little, de Lean Change Management. Básicamente, existe un observar, conocer, reflexionar, un assessment, que nos impulsa hacia identificar hallazgos, iniciativas y cambios. Este concepto es interesante, cambio mínimo viable. Si alguno de ustedes ha escuchado el concepto de producto mínimo viable en el mundo startup o en el mundo de la innovación, acá se habla de cambio mínimo viable. La entrega se hace a través de esta iteración de preparar, introducir, revisar. Esto lo vamos a también ver en el curso, que es este canvas de cambio estratégico, de este libro, Lean Change Management, de Jason Little. Entonces, al igual que la herramienta Rainforest para analizar el ecosistema, esta es una herramienta que vamos a estar revisando para el proceso de transformación o cambio en las organizaciones. Y bueno, en general existen diversos elementos propios de los cambios culturales dentro de una organización. La lógica del PMO, la lógica del soporte organizacional, talento humano, Enterprise Agile Coach. El Agile Coach hoy día está muy de moda, lo tiene por ejemplo Everest, esta empresa de software.
y muchas otras empresas que se dedican a esto tienen el cargo de Agile Coach, entre otros. Y la coalición de cambio, o la red de cambio a través de la organización, se da de la siguiente forma, en general, según la literatura. Este es un organigrama plano que ustedes deben conocer y deben vivir en sus organizaciones, y lo que se busca es cómo se genera interacción entre áreas de manera tal de conectar posibilidades de cambio y de generación de valor al futuro. Spotify tiene la lógica de máquina de equipos y equipos de equipos, entonces tiene el concepto de tribus que se pueden interrelacionar. O también ING también usa esta lógica de sin estructura, equipos que cambian constantemente. Por eso esto del teletrabajo es tan potente, porque hoy día ya cuando ustedes vuelvan a sus empresas, probablemente ese puesto de trabajo va a estar ocupado por alguien más, porque no se van a poder juntar a más de 1,5 metros y probablemente van a tener que redistribuir el layout de las oficinas. Y el teletrabajo también posibilita de que ya no nos sintamos de acá, fijos, puestos en un escritorio. Y también podamos posibilitar la interrelación entre áreas que generen esta lógica de transformación desde la perspectiva de ver una tribu, conjunto de escuadrones con misiones que se entrelazan, escuadrones, unidades de la nueva organización ágil, secciones, desarrollo de experiencia y conocimiento entre escuadrones. Netflix, un caso paradigmático que ya ustedes conocerán, está súper estudiado por Patty McCord en este libro Powerful, y básicamente lo que dice Patty McCord es que la cultura organizacional de Netflix posibilita el éxito que hoy tiene. Y se basa en una cultura abierta, desafiante, con cuestionamiento accesible, se cuestionan entre ellos y no hay problema en cuestionarse entre colegas. Nadie se siente mal ni pasado a llevar. Hay una comunicación brutalmente honesta. Hay cambio constante. Y hay diversos desafíos y culturales dentro que posibilitan la diversidad, la inclusión, el trabajo entre personas de distinto origen, que finalmente es lo que todos los expertos en cultura y en innovación dicen. La inclusión, la diversidad, la mezcla es lo que entre equipos es lo que posibilita finalmente la generación de valor en el largo plazo y que esa organización tenga vida en el largo plazo. Conclusiones. El cambio cultural es una organización. El cambio cultural en una organización dependerá de relaciones horizontales, por eso lo invito a ver un poco la realidad israelí, donde el conocimiento prima por sobre los rangos. Existe colaboración cruzada en vez de competencia frontal. Desaparecen los silos, existe una mentalidad de crecimiento. Hay un libro potente también que se llama Mindset, de Carol Dweck, mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Mentalidad de crecimiento, yo puedo seguir aprendiendo en el tiempo. Mentalidad fija, yo sé matemáticas o no sé matemáticas y la verdad es que no puedo aprender porque soy malo y siempre fui malo para las matemáticas. Versus, sí, soy malo para las matemáticas, pero la puedo aprender, puedo desarrollar la habilidad. Los equipos de alto desempeño tienen empatía, hambre y humildad, clave. Yo lo he visto con los emprendedores, los mejores emprendedores que yo tengo en mi portafolio. Son tipos que tienen estos elementos como denominadores comunes. Los equipos altamente innovadores tienen alto nivel de seguridad psicológica. Acá es discutible porque hay distintas corrientes de aproximación en torno a ello. Pero en general no hay un temor, no existe el temor de cometer errores. Y si se cometen errores, se corrige para que no se cometan en el futuro y como dice Carlos Osorio, se analizan los patrones de errores, se mapean para entenderlos y no cometerlos en el futuro. Implementación de nuevas tecnologías, desarrollo de metodologías de trabajo ágiles, nuevas formas de trabajo en equipo, nuevas maneras de conectar con tus clientes y tus proveedores. Respecto al aprendizaje, adopción del teletrabajo, se llegó para quedarse. Formación a distancia, ya lo está viendo la misma UD y lo estamos viendo acá. Estos cursos antes se hacían presencial, ahora lo estamos haciendo 100% online.
Y lo que esto conlleva marcará un antes y un después en la manera de aprender. También esta es una buena época entonces para entrar al mundo de la transformación digital y volvernos un poco más productivos también y reinventar nuestros modelos de negocio. Como siempre lo hago al final, un pool de libros. Hay muchos más. Estos son algunos de los que a mí me gustan bastante y los recomiendo, que es una mezcla de artes liberales, cultura, con tecnología y con transformación digital. Entonces acá tienen un set de buenos libros que a los que les interese ahondar y profundizar, los invito a leer. Bien, llegamos a justo 9:55 Sí. al espacio de las No, preguntas. buen timing. Justo para abrir la sección de preguntas, yo he ido recopilando muchas de las que se fueron desarrollando o que nuestros invitados, digamos, fueron haciendo estas consultas en el chat. Y me gustaría justamente partir con una que tiene relación con el tema de los equipos de venta, Ángel. Acá Mauro Pizarro nos pregunta, una gran deficiencia en los equipos de venta es la falta de adecuación a mundo digital. Muchos de ellos, como dices, trabajan por dinero. ¿Cómo se debe tratar a esos integrantes que no tienen intenciones de subirse a la nueva modalidad de los negocios de hoy? ¿Cómo lograr que ellos se la jueguen y no tener que prescindir de ellos, considerando que la capacitación sigue siendo voluntario? Excelente pregunta. Mira, yo trabajé en una consultora haciendo innovación abierta, haciendo innovación corporativa. Y la gente de esa empresa, era una empresa grande, grandota, me decía, oye viejo, pero ¿por qué tengo que meterme yo a dedicarle 2 horas de mi trabajo a la semana a esto, que me gusta, pero me estás quitando horas para yo cumplir mis KPI de cara a mi jefe? Si algo aprendí en mi paso por la universidad, te diría que es la política de incentivos. Los incentivos funcionan. A veces son no tan positivos, pero funcionan. Entonces, si tienes un equipo de venta, probablemente, y lo quieres meter en un proceso de cambio, probablemente vas a tener que incorporar algún tipo de incentivo para que ese equipo de venta se alinee a lo que tú quieras buscar como cambio. Por ejemplo, si tú tienes un retail, un supermercado, y tienes un equipo de venta o equipo comercial, los compradores, los que son generalmente los compradores, eh, eh, y quieres que ese equipo de compra, ese equipo comercial de ese supermercado, entre al mundo digital y lo quieres formar, y te dice, oye, pero viejo, ¿y qué? La verdad es que esto no me va ni me viene y me estás quitando tiempo para cumplir mis KPI, mis metas. Bueno, pon los incentivos correctos, y hay que definir cuáles son, hay que hacer un diagnóstico, un levantamiento, obviamente un estudio, para definir los incentivos que ese equipo de venta pueda tener. Por ejemplo, tal vez lo que más, obviamente, además del dinero, le gusta mucho a la gente, tiempo libre. Tal vez si en ese proyecto, en ese proceso de transformación y de capacitación, lo hace suficientemente bien o superlativamente bien, se le puede entregar algunas horas o tiempo libre para que los tome y lo use como quiera. O tal vez también flexibilizar el espacio y ellos tengan también la capacidad de hacer teletrabajo, que a muchos de ellos les acomoda, porque pasan mucho tiempo también fuera de la oficina. U otro incentivo, incluyendo obviamente el monetario, si fuese el caso, para incorporarlos en el proceso. Y obviamente, si tú eres jefe de ese equipo y lo quieres formar, y ese equipo es reticente, tienes que buscar la propuesta de valor personal. La propuesta de valor personal es explicarle gráficamente a esa persona cómo tomar este programa o esta capacitación va a ayudarle a hacer su pega de manera más eficiente. Es decir, incentivos. Hay un incentivo indirecto a que esta herramienta que él está tomando le va a permitir, si que fuese un equipo comercial, ejecutar sus ventas o sus compras de manera más rápida, más eficiente, o de cómo lo hacía antes. En resumen, va por ahí. La política de incentivo es fundamental en un proceso de transformación. Perfecto.
Antes de continuar con la siguiente pregunta, y bueno, y veo que van saliendo más, es justamente que los invitamos a contestar una breve encuesta del webinar de hoy. También refuerzo el hecho de que vamos a enviarles el video de hoy para que puedan incluso ver en detalle la bibliografía que recomendó Ángel y de todas maneras todos esos detalles que son buenos poder revisar en una segunda lectura. Oye Ángel, y justamente ahora hacia el otro lado, acá Mauro Pizarro nos dejó la consulta. Uno de los inconvenientes en esta transformación cultural de nuestro país es cómo cambiar los miedos de los clientes, ya que la cultura digital no es buena y se ve una brecha entre lo que se ofrece y la confianza de los clientes. ¿Cómo enfrentamos eso? Mira, es potente. Hay un concepto y hay literatura, no la puse acá, sobre el concepto de centricity, centricidad en el cliente, que si les interesa pueden googlear, hay bastante literatura sobre ello. Como decía en la presentación, me ha tocado vivir que culturalmente nosotros los chilenos somos poco orientados al cliente, somos poco orientados a la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque justamente como lo nombraba en la presentación, somos transaccionales. Si hay gente de venta acá viéndome, sabrán que, y coincidirán conmigo, que en general, salvo excepciones, en general el vendedor chileno, la persona que trabaja en venta en Chile, es un tomador de pedidos, no es un creador de valor. Porque toma pedidos para cumplir la meta o intentar cumplirle. Cuando la cumple el día 20 del mes, guarda lo que siguió vendiendo del día 21 al 30 para el mes siguiente. Nos falta entonces hambre, nos falta los incentivos correctos, nos falta sentido de urgencia y nos falta centricidad en el cliente. Los mejores vendedores que yo he conocido no venden, entre comillas, les compran porque logran ser un agente generador de valor en el tiempo con ese cliente. Le ayudan a solucionar problemas. Lo conectan a ese cliente con oferentes distintos, hasta con competidores propios cuando yo no tengo el producto. Eso es lo que hace un vendedor B2B, un vendedor profesional, de venta consultiva, que sea de alto valor para esa organización. Y eso es cultural en gran parte. Y en eso es lo que los equipos tenemos que trabajar. Las empresas tenemos que trabajar. Cómo al interior de nuestras organizaciones nos posicionamos y nos entendemos como una organización centrada en el cliente, donde independiente si le logré vender o no 10 o 20, construir una relación de largo plazo con ese cliente, con ese proveedor incluso. Le doy soluciones que ni siquiera vienen de mí, sino de un competidor. Pero le soluciono problemas. Y el día de mañana va a venir a mí a buscarla. Ese es un poco cómo lo veo yo. Perfecto. Mira, esta es una pregunta que yo creo que puede dar pie como para resumir mucho de lo que hemos estado hablando acá en relación a las organizaciones, a los equipos de venta, y es la pregunta que nos hace Iván Durán. Para quienes somos profesionales con cierto carrete, más años, se habla mucho de las nuevas competencias digitales. Para ti, ¿cuáles son estas competencias que debemos adquirir? Mira, como lo planteaba también en la presentación, tecnologías existen y está lleno, o sea, es súper fácil, de bajo costo o gratis incluso, acceder a ellas. Las llamadas competencias digitales, yo creo que no solo tienen que ver con la manera, perdón, no solo tienen que ver con los artefactos, los dispositivos, sino cómo acá, en la cabeza, entendemos la manera de interactuar con la organización, con proveedores, con clientes. Se usan plataformas y dispositivos tecnológicos, software, etcétera. Obvio, pero por ejemplo, si yo tengo un CRM, tengo un equipo de venta, tengo un CRM y mi equipo comercial no tiene la disciplina de actualizar la información de mi cliente en ese CRM, no tienen la cultura digital de trabajar en la nube y lleva su reporte en un cuaderno,
viejo, no hay mucho que hacer. Por eso, lo que hay que hacer es entender cómo esa persona empieza a transformar la manera de percibir la conexión con clientes, con proveedores, con sus jefaturas, con sus colegas, para adoptar procesos digitales y saber que ya no necesito tener todo en un cuaderno o en el teléfono, sino que hay dispositivos y plataformas que están en la nube a las cuales yo puedo acceder de manera asincrónica. Y ese concepto viene para quedarse en la lógica del teletrabajo. Y para que una organización sea asincrónica, debe venir de la mano de una transformación cultural. El trabajo sincrónico es que yo me puedo conectar desde cualquier parte del mundo a trabajar o a tener una reunión con mi equipo, y que si yo luego viajo, por ejemplo, a Estados Unidos, por decir algo, estoy con un bloque, una diferencia horaria, alguien de mi equipo me pueda dejar un mensaje en esa plataforma sin esperar que yo la responda al instante, porque sabe que yo estoy con una diferencia horaria y me va a quedar en un repositorio, en una plataforma, y yo voy a poder acceder a ella para responder ese mensaje o ese mail con una pedida formal. Entonces, el trabajo asincrónico, que es trabajar no en tiempo real necesariamente porque los equipos están distribuidos, tiene una razón de ser cultural para poder pasar y llamarte cultura digital, o que tú ya tienes una cultura digital. Por eso soy tan majadero en esto de que la transformación digital más bien tiene que ver con transformación cultural que con solo la disposición de tecnología. Perfecto. Y mira, me gustaría terminar acá con una pregunta que creo que es como reflexiva. Y de hecho, William Butto la expone así. ¿Qué opinas tú, Ángel, respecto que no habría culturas buenas o malas, sino culturas alineadas en mayor o menor medida a la estrategia organizacional, donde el factor importante es la motivación, la escucha y la confianza? Potente, porque si cualquiera de ustedes que trabaja en una empresa, hace el ejercicio desde gerente hasta la persona que hace el aseo de la empresa y le pregunta cuál es la visión, misión, objetivos o propósito, por último, de esa empresa, probablemente te vas a encontrar con una multiplicidad de cosas increíble, producto de que la cultura genera también perspectivas y visiones diversas. Lo que tiene que ocurrir, y al menos así lo entiendo de la literatura que he podido leer hasta el momento, es que las organizaciones deben alinear los objetivos de la empresa con los objetivos personales de quienes la conforman, generando un propósito. Si no hay un propósito, la verdad es que te vas a encontrar con gente que trabaja solo por plata. Y no está mal, porque hay que pagar las cuentas y obviamente que todos trabajamos por plata. Pero no puede ser el objetivo único. Si hay un propósito organizacional potente, probablemente, y que compartan todo ese propósito, probablemente va a haber éxito y existencia de esa organización en el tiempo, más allá de lo difícil que puede ser vivir una crisis como la actual. Por ejemplo, probablemente en algunas organizaciones, pequeñas, medianas, se han tenido que bajar el sueldo entre todos. Se han tenido que quedar más horas de las que tienen que quedarse porque están teletrabajando y trabajan a cualquier hora del día casi. Solo una organización que tiene un propósito va a poder hacer esos esfuerzos y luego que pase la pandemia seguir operando con una buena calidad de relaciones entre las personas. Obviamente que dentro de esos grupos probablemente también existe gente que está trabajando y esforzándose para que no lo echen. Pero si esa es tu mentalidad, probablemente te estás poniendo la soga al cuello y te estás poniendo el timing de salida pronto, porque ese tipo de organización no quiere gente que trabaje solo por plata, sino gente que contribuyan a que esa organización se adapte y genere valor de largo plazo. Potente reflexión. Muchas gracias, Ángel. ¿Y por qué no nos cuentas también de este curso que mencionabas dentro de tu presentación? Sí.
Para cerrar, Matías, contarle a todos los que quedan en esta sesión, este curso que diseñamos especialmente para ustedes, liderando la transformación cultural de tu empresa, tiene el propósito de que se lleven herramientas efectivas como estos dos canvas que les mostré, el de ecosistemas y el de cambio organizacional, para que lo puedan utilizar en sus organizaciones, o al menos lo planteen en sus organizaciones. Probablemente este tipo de herramientas se conozcan al interior del área de recursos humanos. Ojalá, pero probablemente no las conozcan. Y si las conocen, no es probablemente un elemento prioritario, a no ser que estén viviendo un proceso de transformación digital. Va dirigido este curso, obviamente, a profesionales que trabajen en algún tipo de organización, independientes también, dueños de pymes, etcétera, que les interese el tema de la transformación digital y quieran entender, al menos a nivel genérico, esto de la transformación cultural para impulsar esa transformación digital. En paralelo, obviamente, vamos a estar trabajando en temas de mentalidad de crecimiento, comprender componentes de un ecosistema y contar con herramientas propias. Y esto separado en 4 sesiones que busca un poco activarlos a nivel de nuevas tendencias. Todos estos libros que les mostré los vamos a ir en algunos casos repasando brevemente en las sesiones. También vamos a estar trabajando estas herramientas prácticas que les conté y también mucho de interacción, que a mí me interesa bastante, mucho de interacción respecto de experiencias, mejores prácticas de los participantes del curso en sus empresas para interactuar y compartir de manera cruzada. Esto está separado en una sesión 1, mentalidad de crecimiento, Startup Mindset, que es la mentalidad de experimentación. Segundo, componentes de un ecosistema, para que ustedes también lo identifiquen dentro de la empresa. Drivers de software social, y cómo acelerar un ecosistema dentro de tu empresa y entender a tu empresa como un ecosistema, como una plataforma. Y transformación cultural, que una introducción, obviamente, de transformación cultural, que es el pie inicial para la transformación digital en tu empresa. Eso sería, Matías. Eso, y sobre todo reforzar la fecha de inicio de este curso, que es el miércoles 2 de septiembre. Para ir cerrando, contarles que les vamos a estar enviando durante el día de hoy lo que es la grabación de nuestro webinar y justamente también la información del curso que mencionó acá Ángel. Ángel, quiero agradecerte a nombre, desde luego, de la Universidad del Desarrollo y de nuestra Facultad de Economía y Negocios por tu tiempo, por todo lo que vimos hoy día y por habernos quedado, obviamente, con un hambre de más y con esta invitación abierta, digamos, al curso que tenemos el 2 de septiembre. Nada, gracias a ti, Matías, gracias a todos por haber estado esta mañana en esta presentación. La hice con bastante cariño y espero que haya servido, al menos, si es que no toman el curso, se hayan quedado con algunos elementos, con algunos libros para poder indagar de manera personal. Así que, justamente, esa es la idea, así que se lo vamos a enviar durante el día y lo van a poder ir indagando, digamos, en todos esos detalles que generosamente, digamos, van en esta presentación. Así que nuevamente, muchas gracias, Ángel. Gracias. Extiendo justamente el agradecimiento a todos quienes nos acompañaron en el día de hoy y los dejo también cordialmente invitados para el próximo viernes 14, donde tendremos el webinar con nuestro profesor Iván Rubio, Desafíos de la implementación del Lean Management. Así que eso, sin más, que tengan muy buen día y nos vemos el próximo viernes. Adiós, que estén muy bien. Chao, chao.